Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Romanos 10:12. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión correspondiente a la vigilia de oración de las 8 p.m. del domingo 10 a las 6 a.m. del lunes 11 de este noviembre, mes de oración. Estaremos atentos a testimonios sobre invocar el nombre del Señor. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Buenas noches. Invocar, rogarle como a Dios, buscar la presencia de Dios sobre todo lo que hago. Hay unas citas allí en Génesis, capítulo 12, 8 y capítulo 13, 4. Salmo 79, 6 dice: derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. El Salmo 18, 6 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Quiero en esta noche soltar mi vida delante de ustedes y le he pedido a Dios que lo que haga aquí, lo que diga acá, es porque Él me lo permita y no para mostrarme a mí, sino por mostrarlo a Él y que lo haga a través de mí, pero que su nombre sea honrado, que sea glorificado por este testimonio. Es como un testimonio de toda mi vida, casi desde que nací hasta este tiempo. Espero que escuchen, no se me vayan a dormir. Amén. Quiero que sea el testimonio acogedor, atractivo, para que no se me duerman. Soy hijo de una familia muy pobres, una familia que teniendo casas y fincas, todo lo perdió en el tiempo de la violencia y salimos huyendo. Vivíamos en un lugar del norte del valle llamado Naranjal, donde yo nací, allí en una vereda llamada La Julia. Allí nací. Mi padre era muy peleonero antes de ser cristiano, y era muy liberal
y se peleaba con los conservadores. Y por causa de esto, cuando llegó la chusma allá en Naranjal, tuvimos que dejarlo todo y salir huyendo de allí porque a él lo iban a matar. Ya en ese tiempo, ya mi papá era cristiano, entonces lo querían matar por liberal y por cristiano. Así que de allí salimos huyendo, íbamos de un lugar a otro, de posada en posada, así anduvimos en mucho tiempo. Así me fui criando, así pequeñito me fui criando en esa situación. Mi papá llegaba a lugares donde él era muy trabajador y por allá lo pusieron como mayordomo en una hacienda. Y así íbamos de lugar en lugar. Y así nos fuimos creciendo, fuimos a dar por allá a Buenaventura. Y ahora empiezo a contarles las cosas que me pasaron. Ya estamos en Buenaventura y así de posada, un señor le dijo a mi papá que tomara una finca que él tenía por acá, un lugar llamado de Buenaventura para acá, un lugar llamado Córdoba, que tomara esa finca estaba en el monte, había una casa, pero la casa estaba dentro del monte, en el rastrojo, y mi papá pues me llevó a mí y dos sobrinos que yo tengo que son, uno de ellos es el mayor que yo, y íbamos con él, y con él empezamos a trabajar, a limpiar la finca y todo esto. Y teníamos que dormir hacia, pues, en esos lugares de Buenaventura, hacía mucho calor. Y una noche estábamos durmiendo, pero pues no podía dormir porque había mucho calor. Teníamos un cabito de vela y el cabito de vela ya se nos estaba acabando. Y al fin el cabito de vela se acabó. Cuando quedé un rato ahí bregando a dormir y no podía dormir, cuando sentí que algo se movió por acá, por mi mano, con este brazo. Y entonces llamé a mi papá y él prendió un fosforito y yo estaba por aquí bañado en sangre. Estaba bañado en sangre y salió un murciélago volando. Entonces era un murciélago que me estaba chupando. Así. Bueno, producto de eso me dio un tifo. De allí venimos a dar acá a la cumbre y allí llegué casi muriéndome y allí en un lugar llamado Purilia, allí prácticamente estaba una noche, estaba agonizando y estando así, en ese momento agonizando, llamaron al pastor de allí de la iglesia en la cumbre para que orara por mí, para que ya me entregarme al Señor y él oró por mí. Yo recuerdo cuando él estaba orando por mí, parece que algo se abrió dentro de mí y yo vi allá al fondo, yo vi a Jesús y vi a los ángeles alrededor de él y yo quedé mirando eso y ahí me quedé. Parece que me hubiera muerto porque el pastor estaba orando, era para allá, a entregarme ya al Señor. Pero el hombre no se murió, porque aquí estoy hablando. Y por la mañana desperté con un hambre. Hacía tiempo no comía y me desperté con un hambre y fui a la cocina y pedí que me dieran desayuno. Y así me alenté. Es uno de los momentos que he vivido y que empecé a sentir la presencia de Dios sobre mi vida. Cuando estaba ya más crecidito, fuimos a dar a Buenaventura y otra vez volvimos a Buenaventura y me estaba bañando allí a la orilla del mar, me estaba bañando. Había un barco ahí que estaba anclado allí, en la orilla del mar, en Buenaventura, ahí en la playa. Y cuando llegó la marea, que la marea sube,
pues no sé si ustedes conocen Buenaventura y ahí la marea, cuando la marea sube, entonces se lleva todo lo que hay ahí en la orilla del muelle. Y levantó el barco y se lo llevó. Yo estaba ahí bañándome con un sobrino mío llamado José Enoch, ahora está en los Estados Unidos, es mayor que yo, y de pronto nadando, fui a dar a un hueco ahí donde estaba el barco, pues eso estaba para esto, y yo fui nadando, caí allá y me caí en ese hueco, y ahí dentro del agua, chapaleando, allí otra vez le dije al Señor, ayúdame, Señor. Son los momentos que yo invoqué el nombre del Señor. Y cuando estaba así, le dije, ayúdame, Señor. Mi sobrino, que es mayor que yo, y él se tiró allí al charco y me sacó a la orilla. Pero entonces yo vi que entonces él también ya se estaba ahogando y estaba bregando a salir también del charco. Y entonces ya me tocó decirle otra vez, ayúdalo, Señor, a salir de allí. Bueno, son todas cosas que me han pasado. Ya más crecidito, ya me fui volviendo como un rebelde y me volé de la casa. Me fui de la casa. Y mi papá me mandó a hacer un oficio, pero a la vez mi hermano mayor también me mandó a hacer otro oficio. Y entonces yo no sabía a quién obedecerle, y entonces estaba en esa situación, y en ese tiempo los hermanos mayores tenían autoridad de los papás de castigar a los hijos. Entonces si yo no obedecía a mi hermano, me castigaba; si yo no obedecía a mi papá, me castigaba, y estaba en ese dilema, y entonces más bien decidí irme de la casa. Recuerdo a mi mamá casi llorando y preparándome la ropa para que yo me fuera, porque pues ella sabía que había como una injusticia, y entonces ella me ayudó, me preparó la ropa, y en ese tiempo pues ni siquiera había maletas, sino unas chuspas grandes, no sé cómo se llaman esas chuspas muy fuertes, y ahí eché toda mi ropa y yo me fui. Me fui por allá, llegué a Trujillo, allá donde estaba mi hermano mayor, estaba Beto. Ustedes conocieron a Beto, a Norberto. Allí encontré a Beto y estoy con él. Él me llevó y me colocó ya en Primavera Valle, me colocó en una hacienda. Allí en esa hacienda me tocaba cuidar el ganado. Me tocaba cuidar a las vacas y apartar los terneros de las vacas, porque los terneros, cuando se chupan toda la leche de las vacas, entonces les da diarrea, y entonces hay que cuidarlos, apartarlos de las vacas durante la noche, y así me tocaba hacerlo todos los días. Y una vez había una niña casi de la misma edad mía, yo tendría por ahí unos 11 años. También le tocaba apartar el ganado y llevarles el alimento, en la finca se llama el largo, o sea, un entredía entre las 12 a las 6 de la tarde, y llevarle a los trabajadores. Y entonces yo fui a llevarle el largo a los trabajadores, y la niña se fue a apartar las vacas, y la niña se fue y no volvió. Llegué yo de llevar el alimento de los trabajadores a la casa, y ella no había regresado. Llegó la noche y ella no regresaba. Llegaron los trabajadores de la cementera, la finca, ya para comer y dormir, y ella no regresaba. Y entonces el patrón era padrino mío, porque cuando yo llegué allá yo no era bautizado por ser hijo de padres cristianos. Entonces el patrón dijo, este niño está moro y hay que bautizarlo, y entonces él me llevó a donde el cura y me bautizó. Tenía yo como 11 años cuando me bautizó el cura. Bueno, hecho eso fuera en el nombre de Jesús. Bueno, entonces la niña no regresaba. Entonces el patrón dijo a los trabajadores, y vayan, búsquenla por toda parte. Y salieron y la buscaron, llegaron como 10, 11 de la noche,
y la niña no la encontraron. Entonces el patrón me dijo, venga mijo, acompáñeme, vamos los dos y sigamos buscándola. Entonces íbamos con la linterna, se habían acabado, poníamos un cabito de vela en unos tarros de esas saltinas y allí íbamos alumbrando y buscábamos, seguimos por toda la montaña de los boteros. La parte de arriba era todo montañoso y buscábamos en las montañas y ella se llamaba Ofir, y entonces nosotros le llamamos Ofir, y entonces pues ya sonaba pues yo no sabía que eso era el eco, pero entonces el patrón decía, por allá está. Entonces íbamos por allá y entonces decíamos, Ofir, y entonces allá, está más allá. Y así nos fuimos yendo detrás de esa voz y volvía a decir, Ofir, y entonces ya yo estaba como maluco, como nervioso, y entonces ya llegamos como a un montecito y llamémoslo otra vez, ya, Ofir, y salió una cosa carcajeándose y eso era una loma arriba y yo me fui rodando en las nalgas y al momentico ya estaba en la casa. Al rato llegó el patrón que ya era padrino mío. ¿Qué le pasó, mijo? Ya estaba yo debajo de la cobija, pero todo embarrado, todo hecho nada, pero bueno, ya llegué a la casa. Así, entonces eso pasó con esa niña. Al otro día los trabajadores volvieron a buscarla y la encontraron amarrada en un árbol. Había pasado una quebrada y estaba amarrada en un árbol con unos bejucos, estaba atada a un árbol. Entonces el patrón dijo, eso fue el duende. Bueno, a los días me tocó a mí apartar los terneros, ya no ella, sino me tocó a mí y me pasó lo mismo. Entonces me fui a apartar los terneros y los llevé todos, los metí al corral. Cuando vi que uno se salió del grupo de los terneros, de la manada, y se fue por un rastrojo abajo, se fue abajo, hacia unas cañadas, y yo me fui detrás de él buscando, ya eran las 6, llegando a las 7 de la noche, ya estaba oscuro, y yo por ahí enredado en los bejucos, allí también invoqué el nombre del Señor. Yo era un muchachito pues de 11 años, invoqué el nombre del Señor y llorando y allá y con miedo y todo solo por ahí. Entonces me fui huyendo hasta que llegué otra vez a la casa y el ternero estaba allí entre los otros terneros. O sea que lo que se había pues, no era un ternero, era otra vez el duende. No sé si ustedes han escuchado de ese espíritu. De pronto en las fincas, por allá en las montañas se escucha mucho. De pronto aquí en la ciudad no se escucha eso. Aquí en la ciudad hay muchos demonios camuflados y todo esto, pues no es una forma como allá, que allá sí se aparecen así en figuras. Allá se habla de las brujas, del duende y todas estas cosas. Y los trabajadores, después de que llegan del trabajo, se ponen a contar unos cuentos que lo ponen a uno temblar de miedo, y así uno mantiene con un miedo tremendo. Y así yo me fui criando en esa situación. Entonces después de que me pasó eso, ya yo me volé por ahí y me vine otra vez para la casa. Ahí ya mi papá está distinto, ya me estaban esperando, me recibieron todo bien, y allí empecé a llevar mi vida otra vez ahí entre ellos. Y así me fui levantando. Cuando estaba extraviado, invoqué el nombre del Señor. En mi angustia invoqué a Jehová y Él me oyó. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de sus oídos. Entonces, de todos esos peligros me libró el Señor. Cuando ya, jovencito, ingresé al ejército y después a la policía, invoqué el nombre del Señor. Lo que yo le pedía al Señor era que no fuera a permitir que yo fuera a matar a alguien. No siquiera pensaba en mí, que me fueran a matar a mí, sino que yo no fuera a matar a alguien. Y no he matado a nadie, habiéndome jubilado en la policía, porque el Señor escuchó mi clamor.
Así es que todos esos momentos en que yo he invocado el nombre del Señor y Él me ha escuchado, Él ha estado allí. Cuando tuve que escoger entre ser armero, yo fabricaba armas, yo en la policía y en el ejército, yo fabricaba, yo las hacía. Y me querían mucho, los comandantes me querían mucho porque yo les hacía yo esos aparatos, hacía ametralladoras, y ellos me querían mucho por ello. Pero en un momento, cuando yo vi a un guerrillero del M-19 llamado Carlos Pizarro entregando las armas al gobierno, ese día yo recuerdo que me postré allí al borde de mi cama y allí oré al Señor y le dije: Señor, yo ahora también quiero entregar las armas. Y en ese momento, a partir de ese momento, yo dejé de reparar, de fabricar y de molestar con eso de las armas, y ya estaba recibiendo el llamado del Señor. Ya Dios me estaba llamando, Él me estaba llamando y sentía que Él estaba purificándome. Recuerdo una vez llegué a la iglesia y me sentía indigno de estar allí en la iglesia, y me senté en la parte de atrás, en la última banca atrás, y el pastor desde acá, el pastor se llamaba Crisóstomo, él me llamó: venga Ariel, venga y hágase acá adelante. Y yo llegué quebrantado, llegué llorándole al Señor, y me dolía mucho el pecho, le lloraba, le pedía perdón al Señor, porque yo me había en todo el tiempo me había revolcado mucho en las cosas del mundo, y estaba llegando otra vez a la iglesia. Y este pastor me acogió. Antes de eso, él iba a la casa y yo lo rechazaba, me molestaba. Y él llegaba a la casa y yo le decía a mi esposa, Cora, le decía que lo atendiera él, pero él me iba a ir a buscar a mí, y yo cuando llegaba yo salía. Hasta que ya empecé a meditar y el Señor empezó a tocarme, y yo le dije: Señor, ayúdame, haga algo conmigo, pero yo no quiero seguir así. Y en ese momento le clamé, le pedí perdón y lo busqué de todo corazón, y el Señor me escuchó. Y entonces cuando llegó el pastor ya lo atendía. Entonces yo lo quiero atender y lo quiero recibir, porque usted viene de parte de Dios. Entre a mi casa, entre a mi vida y recorra todo esto aquí, porque usted es un siervo del Señor. Y así empecé, pero fue muy duro la búsqueda de Dios, porque yo estaba en las cosas del mundo y hacía las cosas del mundo con una libertad. Recuerdo mi esposa Cora sufría mucho también por ello, pero también juntamente con ella, ya en ese momento, cuando yo llegué otra vez al Señor, empecé a clamar por mis hijos, porque de ella yo tengo 3 hermosos hijos, 2 hombres y una mujer, y lo hermoso es que Dios me escuchó, nos escuchó, porque oramos juntos, y Dios me escuchó y salvó mis 3 hijos, y no solamente los salvó, sino que todos 3 ahora están en el ministerio, y también las hijas de ellos, o sea, mis nietas, también ahora están en los caminos del Señor. Y ahora sé que mis bisnietos también, por causa de sus padres, estarán en los caminos del Señor. Eso hasta la 3ª y 4ª generación. Eso es lo que el Señor ha hecho conmigo. Tantos momentos que he estado con Él, ahora en la parte del ministerio. Siempre he sentido, antes sentía que Dios me perseguía y yo me buscaba escondedero, pero yo sentía que Él iba detrás de mí.
Ahora me doy cuenta por qué me perseguía tanto. Quería cogerme y pasé por todas estas situaciones. Pasé por el ejército, por la policía, por todas estas cosas, y a través de esto el Señor me estaba como moldeando, me estaba tratando para que fuera uno de sus siervos. Ahora, como siervo del Señor, recuerdo cuando yo le clamé a Él me perdonó y me puso en sus caminos. Es más, me dio un lugar en su casa. Y soy pastor no porque por lo que yo sea, por el conocimiento que yo tenga, sino por la misericordia y por la gracia del Señor. Y el Señor me ha llevado más allá a ser pastor, porque me ha hecho, ya en el ministerio, me ha hecho pastor de pastores. Alguien me dijo, recuerdo, alguien en un retiro de ayuno que yo tenía, una señora me dijo que yo tenía un llamado apostólico. Y yo recuerdo que yo hasta me reí y le dije, estoy bregando a ser pastor y usted me dice que soy apóstol. Entonces yo me sentía como indigno de eso, y entonces, pero sí sentía la mano de Dios sobre mi vida. Me tocó pastorear a los pastores, porque me nombraron pastor de pastores para el occidente del valle, y me tocaba pastorear a otros pastores, y me tocaba también en mi ministerio también nombrar pastores. Me tocó hacer eso, y yo veía la gracia de Dios sobre eso. Siempre Él ha estado conmigo, Él siempre me ha sostenido, ha sido fiel, nunca me ha dejado, nunca me ha abandonado, siempre está allí. Cuando lo necesito, lo invoco, está allí. ¿Cuántas veces invoqué yo el nombre de Dios? No puedo recordar, porque cada vez que yo voy a ministrar a una persona, yo invoco el nombre del Señor. Yo me siento pequeño, me siento muy indigno para yo ministrar y mostrarme a mí, sino yo quiero mostrar al Señor a través de mi vida. Y entonces es lo que yo quiero hacer, y quiero seguir haciéndolo, siempre mostrándolo a Él a través de mi vida. He pasado momentos muy difíciles, he pasado momentos de muerte, cuando me amenazaron para quitarme la vida ya varias veces, y yo invoqué el nombre del Señor, y aquí estoy vivo. Los momentos del ejército, de la policía, aquí estoy vivo. En el ministerio varias veces me han amenazado de muerte, y aquí estoy vivo. Han ido guerrilleros, ahí cuando estamos ahí en la 34, allá fue un guerrillero que lo habían mandado a él, pero él era un jefe de un grupo y había ido allá, y me dijo que le hablara de Moisés. Yo empecé a hablarle de Moisés y lo que él quería que le dijera, y después le dije, y ahora usted solamente vino aquí para que le hablara de Moisés, o ¿para qué vino usted aquí? Y él se quedó mirándome, y me dijo, yo vine aquí por usted. ¿Y qué quiere de mí? Y se agachó. Ya yo le he hablado mucho de Dios, se agachó y se puso a llorar. Y me dijo, a mí me dijeron que este anillo está encantado, y que el día que me lo quite me va a pasar algo. Y entonces yo le dije, quíteselo. Y yo le hablaba con una autoridad a este hombre, y él se quitó el anillo. Y le dije, ahora tírelo. Y lo tiró. Y yo me paré y lo pisoteé. Luego me dijo, el reloj también. Entonces le dije, quítese el reloj. Dije, ay, pastor, pero es que es para ver la hora. No, quíteselo, que yo le regalo otro. Ahí tengo otro y se lo regalo. Y se quitó el reloj, y también lo tiré, y también se lo quebré. Y entonces, dice, ahora le dije, arrodíllese. Y él se arrodilló, y así llorando, yo lo llevé a los pies del Señor. Así me pasó con varios guerrilleros que fueron a la casa a buscarme. Otro fue a pedirme plata.
Él me decía, a mí me han dicho que los pastores tienen plata, y yo quiero que usted me dé plata. Y tenía una pistola y se movía la altura y metía la mano y agarraba la pistola. Y yo le dije, a mí no me asustas con tu pistola porque yo estoy enseñado a lidiar con las pistolas. Y ¿sabes una cosa? Ni me mate porque ya estoy muerto. Y entonces él decía, ¿cómo que estás muerto? Si yo estoy muerto. Yo estoy muerto en Cristo. Entonces, usted va a perder su bala. Yo le decía así a ese hombre. Yo tenía una autoridad y le decía, usted va a perder su bala. Entonces él me miraba y cogió la pistola, la metió otra vez entre la cintura y se levantó y se fue. Y así varias veces. Otra vez otros llegaron y me cogieron, me colgaron de aquí, me encuellaron. Y entonces salió un vecino, no le digan nada al pastor. Y me bajaron otra vez. Y así me han tenido de tremendo, pero el Señor está allí. Cuando yo invoco su nombre, Él está allí. Él es fiel. Todo lo que he pasado, todo lo que he vivido, Él está allí. Recuerdo cuando con mi esposa, Cora, yo le invocamos con ella, buscamos con ella y clamábamos por la salvación de nuestros hijos. Allí están los hijos a los pies de Cristo. Y así, en el momento que mi esposa estaba agonizando ya para morir, a mí me asaltó un miedo, un temor de que yo iba a quedar solo y que para hacer el ministerio solo, aunque algunas personas me decían, pastor, busque una hermana en la iglesia y cásese con ella. Y entonces yo me puse a tantear en la iglesia qué había para mí por ahí, a varias por ahí las molesté, pero no nos hallamos, no se encontraban conmigo, yo con ellas. Y entonces seguí buscando hasta que le oré al Señor, porque el momento que ella estaba agonizando, el Señor a mí, dentro de mí, me dijo, usted tendrá otra esposa. Cuando ya Cora estaba agonizando. Y ella murió y de pronto yo empecé a buscar en la iglesia y encontré fue a Ermira, y ahí está. Era la esposa que el Señor me estaba preparando y ahí está. Y juntos estamos haciendo el ministerio. Han sido momentos muy difíciles en la vida, pero el Señor ha estado conmigo. He tenido también momentos de euforia, de gozo, y el Señor está allí. Siempre que tengo temores, invoco su nombre y Él está allí. Sé que en la parte espiritual me ha engrandecido. Cuando estoy ministrando liberación, lo hago con una libertad. El demonio se me enfrenta, me dice, te voy a matar, y aquí todavía estoy vivo. Y los echo fuera en el nombre de Jesús, y ellos se van, las personas quedan libres, y todavía lo estoy haciendo, todavía las personas están yendo allá al cerrito, y allá también, allá los ministro, y ellos quedan libres, y sigo haciendo el ministerio. Es algo que el Señor me dio, y sabemos que los dones son irrevocables, y lo hago hasta que Él me llame a su presencia. Llamaré mucha gente a los pies de Cristo y traeré liberación y salvación a muchos antes que Él me llame a su presencia. No sé cuándo será. Ahí paso momentos de susto, de miedo, que ya me llegó la hora y aquí todavía estoy vivo. He estado un momento de muerte, por enfermedades de muerte. Ya poco hace que salí de una enfermedad de muerte y aquí estoy vivo todavía. Por algo me tiene el Señor aquí. No será que me tiene para su segunda venida, porque sé que ya muy pronto el Señor viene a recoger su iglesia. Todo lo que está ocurriendo, las inundaciones, las borrascas, que nunca las ha habido, antes no las ha habido, por las ciudades, en Colombia, en Venezuela, en España y en otros lugares del mundo, en Estados Unidos, son señales. Todos son señales. El calor como calienta, todo está escrito en la Biblia y es una señal de que Cristo está a las puertas y está llamando no a la gente, ya está llamando a la iglesia. Yo creo que esto lo dije una vez y lo digo otra vez. Está llamando a la iglesia a un sincero
y profundo arrepentimiento y a un acercamiento más a Él, que haya una relación con Él. Cuando hablamos de invocar, cualquiera puede orar y decirle al Señor, 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 pero el Señor dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. También quiere decir que cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, debemos hacerlo en el Espíritu. No decirle Señor por decir Señor, porque la palabra dice, no tomarás el nombre del Señor en vano, porque Él no da por inocente al que tome su nombre en vano, sino hacerlo allá en el Espíritu. Señor, Señor, invocar su nombre, y Él está atento, está dispuesto allí para escucharlo. Él es fiel, Dios es fiel. Eso es lo que le quería decir. No sé si se me quedó algo, pues todavía tengo tiempo para decirles en otra ocasión. El Señor continúe con nosotros. Padre, estoy tan agradecido, tan contento contigo, porque has estado conmigo. Antes tú me perseguías a mí, ahora yo te estoy siguiendo a ti. Te doy gracias por permitirme entregar esta palabra, estas experiencias, Señor. Te doy gracias por ello, y que tu nombre sea honrado, sea exaltado. Tú eres el grande y yo soy el pequeño tuyo, Señor. Aquí estamos delante de ti. Tómanos, fortalécenos en este tiempo, Señor mío. Bendigo a cada hermano, a cada hermana, a cada joven, a cada niño, a cada adolescente que hoy está en esta vigilia, Señor. Háblanos, Señor, en cualquier momento de esta vigilia. Habla a nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.